Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Nuestro invitado del día de hoy es el escritor Rodrigo de la Serna, que nos va a presentar su libro Dueto Solar. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. Bienvenidos. Nos encontramos con nuestro invitado Rodrigo de la Serna, quien nos presenta su libro Dueto Solar. Pues bienvenido al programa. Gracias, Chely. Un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, si nos puedes platicar un poquito brevemente de su trayectoria como escritor. Bueno, pues yo escribo desde niño, pero ya haciéndolo en un plan más formal y en serio. Mi primera publicación es de hace 40 años, imagínate, ¿no? Entonces, el primer libro salió en los años 90 y he publicado 6 libros. Este es el sexto, ¿no? Y ahorita viene el séptimo, que viene desde España. Afortunadamente, una editorial de allá, pues se fijó en el trabajo y me van a publicar una novelita. Ay, pues muchas felicidades. Sí, espero que me den la oportunidad de venir a presentarla con ustedes. Claro, pues sí será un gusto. Dueto Solar son 2 relatos. Regresamos, que se desarrolla en diversos escenarios, colonias y zonas de San Miguel de Allende, Sayulita de ayer y hoy, entre otros. ¿Qué lo motivó a elegir estos lugares? Bueno, yo vivo en San Miguel Allende hace 8 años y medio. Entonces, siempre me gustó el Bajío, ¿no? Y hay muchas situaciones e historias de aquí del Bajío que me parece a mí que no se han tratado, por decirlo de una manera, lo suficiente o a profundidad. Una de ellas es la situación de los pueblos originarios, ¿no? Que todavía en San Miguel pareciera como que no existen, ¿no? Entonces, no es de que yo venga a poner el hilo negro de esto, no. Pero ciertas situaciones que he presenciado ahí me llevaron a escribir esta historia, ¿no? Sobre los contrastes entre las culturas autóctonas y lo nuevo que se está viviendo por allá, en particular el turismo y los bienes raíces. Claro, porque hay personas que hasta mencionan que es una colonia norteamericana de tantos habitantes extranjeros, ¿no? De hecho lo es. No sé si es la primera o la segunda en México, pues donde hay más gabachos, ¿no? Sí. Y hay de todo, desde gente que no vale la pena para nada, también como gente muy valiosa, es como todos nosotros. Claro, muy bien. ¿Y consideras que donde se desarrolla la historia es fundamental, al igual que la trama? Porque recordemos el inolvidable Macondo. Bueno, es una comparación muy fuerte. Lo que yo traté de hacer fue plasmar cómo los personajes que aparecen en la narración se mueven en este entorno, ¿no? Que puede ser Sayulita, San Miguel y ciertas zonas alrededor. Entonces, se trata de ver cómo reacciona sobre todo un personaje a lo que va encontrando, que lo tiene ahí enfrente, pero no lo ve, porque pues parece que así es la vida de el gran turismo y los bienes raíces, ¿no? Que es nada más ver lo bonito, lo que se va a vender, pero no lo que hay detrás o de fondo. Esa es la intención de este relato. Ah, perfecto. Y la trama sucede en nuestros días y a la vez en el pasado, entre sueños y en el futuro. Los personajes encarnan facetas humanas típicas. ¿Cuáles son esas facetas que exploras de la humanidad? Bueno, en el caso del personaje principal, que se llama Parquesinos, pues es una persona que aparentemente no le interesa nada, vuelvo a repetir, de lo que hay detrás de lo inmediato, ¿no? Pero eso detrás de lo inmediato se le aparece de repente y es lo que lo vuelve un poquito loco, lo pone en otros contextos y lo pone a dudar mucho
Eso es lo principal que yo estoy tratando, ¿no? Entonces, por lo mismo aparecen tensiones muy fuertes, odios que este señor no se imaginaba que arrastra desde el pasado, ¿no? Y se le manifiestan en el presente. Al igual los otros personajes que van apareciendo le muestran cómo pues unas culturas que pueden estar ahí perfectamente soterradas o ocultas, están ahí y en cualquier momento, ¡pum!, se hacen presentes. Entonces, por eso es el shock que sufren ciertas personas. Este señor, el personaje Parquesinos, es el símil, pues, pero pues yo los veo a diario ahí en San Miguel, como hay mucha gente que espera nada más ver así lo que es lo bonito, lo turístico, y nada más dan la vuelta y ¡paz!, ven el otro lado, ¿no? Claro. Todo eso, que sucede mucho en ¿cómo decirlo?, en los entornos turísticos, ¿no? Claro. Yo viví mucho tiempo allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y es la misma situación, nada más que allá con sol y playa. Ajá, claro. Como también llegan a contar que ahí cerca de la Torre Eiffel se llevan a todos los que están sin hogar, se los llevan para que no den la imagen. Sí, sí. ¿Y cómo introduces el mundo onírico en tu libro? Porque mencionas que también se manifiestan sueños. Sí, bueno, en el caso de los personajes, llega un momento que lo que están viviendo creen que están soñando, y no. Y lo mismo, cuando están soñando, resulta que es el mundo real. Entonces, ahí es un poquito un juego de espejos, que pues es lo que le propongo al lector, a las lectoras, que vayan avanzando, porque el asunto de este relato es ir avanzando para ir viendo todo el resto del gran cuadro, por llamarlo de una manera. Claro, sí. ¿Y este libro cuánto tiempo llevó su compilación? Bueno, escribir este relato me tomó aproximadamente unos 2 años y medio, 3 años. Este relato de Regresamos, ¿no? Okay. Que es, Regresamos es la versión en Castilla de una palabra náhuatl que se llama Otitocuepque, que es lo que hace girar la narración. Pero se me hizo un poco, no me convenció ponerle al relato Otitocuepque. Dije, bueno, Regresamos, que es su significado. Muy bien. Original. ¿Y nos vas a compartir un fragmentito Sí, claro. de Regresamos? Sí, claro. Pasó que celebrábamos el cierre del trato y en ese instante apareció el hombre. Parecía una fatigada sombra carnosa, como se ve la gente de mucho tiempo andado. El comprador de la propiedad me lo presentó como su amigo de la infancia. Se me hizo raro. Era mayor que nosotros, un viejo, como su desgastado traje color reseco, tirándole a azul metálico. Me saludó con corrección casi marcial. Como de paso expresó su nombre, no se lo entendí bien. Luego expresó con claridad que esperaría a Juan Luis en el otro bar, con permiso. Y se me hizo extraño. Si estábamos celebrando el cierre de un buen negocio y si eran tan amigos, ¿por qué no se nos unía? Ahorita nos vemos, le dijo Cascaneidas, como confirmación de viejos cuates. Enseguida me comentó, así es él. La agencia me había enviado a la Riviera Nayarit en calidad de deal closer. El cliente era Premier. Debía encargarme de la venta del Hotel Gran Careyes a la cadena de Juan Luis Cascaneidas. Desde que supo de la venta, el empresario se interesó en la propiedad y el inmueble. Y esa noche de verano, en el Portobelo, ambas partes festejábamos el cierre del buen negocio con champán Taittinger, previamente enfriado. El trato había generado mucha emoción en él, yo diría que hasta cierta euforia. A la siguiente copa, con discreción me preguntarle por qué tanto gusto por aquel hotel, si su consorcio contaba con una docena de grandes hoteles reconocidos y en ascenso. El más reciente ahí cerca, en Sayulita. Cascaneidas se tomó un respiro antes de hablar.
Muy bien, pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. La editorial Cátedra exhuma 2 espléndidos volúmenes, algunos textos del prestigioso profesor de Historia del Arte de la Universidad Suiza de Friburgo, Víctor I, Stoichita. La reedición del segundo, escrito originalmente antes que los trabajos, que reúne el primero que apareció en las librerías españolas hace menos de 2 años, nos brinda la oportunidad de apreciar con todo lujo de detalle no solo las características que definen a la exégesis pertinente, sino también las prestaciones que atesora el bisturí de uno de los más perspicaces analistas pictóricos de la actualidad. Enunciar que algunas más que otras las obras de arte provocan placer es una banalidad. Sin embargo, proponer que es imposible saborear un cuadro o cualquier otro objeto artístico sin comprenderlo entraña cierto riesgo en estos tiempos en los que impera la peregrina idea de que la emoción estética es una experiencia íntima, personal e intransferible, que atañe en exclusiva a los sentidos y sobre lo que, siendo refractaria al intelecto, no cabe arguir nada sensato. Como saborear un cuadro de Víctor I, Stoichita refuta estas banalidades impresionistas al orden del día, con el sólido argumento de que el placer de una obra aumenta con el conocimiento del contexto de su creación. El volumen consta de 16 capítulos en los que se compedian otros tantos textos, artículos de revistas especializadas y colaboraciones en volúmenes colectivos en su mayor parte, que Stoichita ha ido dando a la imprenta en la última década, aunque alguno hay de publicación original más lejana en el tiempo. Tan audaz mixtura donde se pasa revista a obras que han sido realizadas en épocas diferentes, para espectadores diferentes y emplean estrategias de seducción diferentes, consigue un estado de equilibrio y armonía merced a la unidad del estilo que gobierna en un escrutinio penetrante en el que, con independencia de las particularidades materiales y conceptuales singularmente variadas que concurren en las obras analizadas, desde la capilla de Scrovegni de Giotto hasta unas serigrafías de Warhol, pasando entre otras muchas por algunas muestras señeras del siglo de oro español en el que Stoichita es reputado experto mundial. Impera un modelo de abordaje sin fisuras, aliado con el timbre reconfortante de una escritura tersa y eficaz. Stoichita maniobra tomando como punto de partida el hecho de que para interpretar un texto es primordial determinar la época, el lugar y las circunstancias que concurrieron en su proceso de creación. Su mérito estriba, sin embargo, en la perspicacia y extremada economía con la que sopesa la maraña de pormenores, anécdotas y accidentes contemporáneos a la factura física de la obra para sacar a la luz solo aquellos factores contextuales oportunos para la comprensión ecuánime de cada lienzo. Y esto, como todo exageta sensato, conoce y Stoichita demuestra en la práctica solo cabe elucidar a partir de la materialidad singular de unos objetos artísticos que siempre guardan memoria selectiva del momento histórico en el que vieron la luz. Valga de ejemplo el abismo cualitativo que media entre los datos contextuales que en los capítulos 6 y 7 respectivamente Stoichita esgrime a la hora de escrutar el retrato de Juan Pareja y la rendición de Breda, ambas, como se sabe, obras mayores de Velázquez. Si a propósito de la primera salen a relucir curiosas vicisitudes de su larga estadía en Roma, en compañía de su esclavo mulato, que sirvió de modelo al lienzo de la exégesis de la segunda, la biografía de Velázquez sencillamente no cuenta frente a los vínculos iconográficos que el analista saca a la luz entre el cuadro de las lanzas y el resto de las piezas, hasta un total de 12, 6 de ellas obra del pintor sevillano, con la que completó la decoración del Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid, el más importante conjunto de imágenes producido por la ideología monárquica española del siglo XVII, en palabras de Stoichita, sean como fuere, el esmerado escrutinio de las telas velasqueñas hace buena la idea, formulada de manera ejemplar por Ernst Gombrowicz
Cambridge, según la cual antes de que su tiempo de los avatares biográficos o de la psicología de su autor empírico, las obras de arte hablan de otras obras de arte. Quiere decirse que la exégesis de Stoschita expone de forma inequívoca, lo que sugiere implícitamente que otro tipo de tentativas constituyen una soberana pérdida de tiempo, que el contexto que ilumina la comprensión de los objetos artísticos es el que deriva de las relaciones intertextuales que de una u otra forma le unen con aquellos textos, no necesariamente obra del mismo autor, con los que dialoga. Así el dispositivo del retrato de Juan de Pareja solo es cabalmente comprensible puesto en relación no ya con el que realizó Velázquez, casi sin solución de continuidad del Papa Inocencio X, sino sobre todo con el autorretrato que Nicolas Poussin pintó por esas mismas fechas en Roma, así como la vocación de San Mateo que una vez emancipado, Juan Pareja realizó en 1661, donde recurriendo a la figura que se conoce como la metalepsis de autor, se inserta en la parte izquierda del óleo, en una postura que remite inequívocamente al retrato que le dedicó el pintor sevillano 11 años antes. Regresamos con nuestro invitado Rodrigo de la Serna y precisamente Regresamos narra instantes que pasan del fracaso al éxito y viceversa, del sueño al despertar o al revés. ¿Podríamos decir que esto pues enfatiza lo de la ley de la balanza, que a toda alegría viene una tristeza? No lo sé, pero en el caso del relato, la idea más bien son los contrastes que hay entre una vida que se ha llevado aparentemente de gran éxito y de repente esa persona se ve que todo eso no le sirve de mucho, ante circunstancias muy personales y sobre todo muy sorpresivas, ¿no? Encontrarse con estas situaciones que, vuelvo a repetir, están hacia la vuelta de la esquina o al otro lado de la avenida, ¿no? Entonces basta cruzar nada más para encontrarse en otro mundo. Y todo eso que él creía que estaba resuelto, resulta que no. Entonces es el juego de espejos nuevamente que yo estoy tratando de hacer. Muy bien, y muchas veces para el escritor el dilema es ponerle título al libro. ¿Qué fue lo que realizó primero? ¿Ponerle un título y visualizar en qué consistiría? ¿O primero escribió la historia y después decidió el título? Pues fíjate que en mi caso no hay una fórmula específica. A veces el texto sale, digamos, de un jalón y sí empieza la bronca de ahora cómo se llama, ¿no? ¿Cómo llamar? Pero en otros momentos no, va saliendo el texto y uno dice, se va a llamar así. Otros momentos que de repente una palabreja anda por ahí y yo digo, a partir de aquí desarrollo la historia. Pero eso solo me ha pasado una vez. ¿Y cómo se dio la elección de este título? Precisamente por ir viendo todas estas escenas y situaciones que increíblemente se dan en un lugar como San Miguel de Allende, donde hay una festividad que se llama Los Úchiles, la entrada de los Úchiles, que por cierto algunas delegaciones de aquí de Querétaro también van para allá. En algunos momentos de ahí fue donde me empezaron a sonar muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo porque la gente originaria, la gente de aquí, toma el pueblo, que no es suyo en apariencia, ¿no? Lo toman y durante un día al menos se vive como se vivía en aquellos tiempos de ellos, antes de los blancos, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Y enigmáticos caminos que llevan a tales situaciones, gente inesperada que determina de una forma u otra las acciones. Nos menciona que es un personaje principal. ¿Cuántos otros más se incluyen? Bueno, está este señor Cascaneidas, que es, digamos, la parte más representativa del México criollo, del México blanco, ¿no? Y aparece de repente otro personaje que es un licenciado, ¿no? El licenciado Xolotl, que ya desde el nombre pues muestra un poquito lo que es y cómo es, ¿no?
Entonces, ahí está otra vez los contrastes, el juego de espejos, ¿no? Porque este señor Xolotl lo va metiendo poco a poco en un mundo que Cascaneidas, este señor, el poderoso, dice, ¿yo qué hago aquí, no? Y entre estos dos personajes aparece una flecha, ¿no? Una flecha antigua de un rey Guamare, Xolotl, precisamente, porque Xolotl era un rey, ¿no? Que fundó Tula, que fundó otras grandes ciudades del México prehispánico, y este señor Cascaneidas se ve metido en este mundo de repente. Entonces, es lo interesante. Sí, claro. Ahorita precisamente pensé en San Miguel de Allende, casi es muy famoso el día del Halloween, y no se hace mucho eco de las actividades precisamente tradicionales del pueblo. De un tiempo acá sí lo digo yo, me parece que sí lo hacen, por fin ya se pueden ver ofrendas de Día de Muertos, ya en lugares públicos, y ofrendas grandes, de verdad, no así un rinconcito, no, ya, grandes. Eso me parece bien. Y hay una, diría yo, una manifestación del inconsciente colectivo, en mi opinión, repito, por ejemplo, con la gran zona arqueológica que allá se llama Cañada de la Virgen, ¿no? Así como aquí ustedes tienen lo que llaman el pueblito, la pirámide del pueblito, que también era una capital tolteca, pues la de allá también lo es, una capital tolteca, y hay una especie de reconsideración, resurgimiento de los pueblos prehispánicos, ¿no? Que estaban así como que no existían, o así, no, ponlos ahí debajito, ¿no? Entonces, ahorita ya hay un poquito más de apertura, ¿no? Y esto también me llevó a escribir este relato, ¿no? Claro. Y regresamos, pinta un fresco del otro Bajío, la visión de la comunidad, y pues precisamente dónde se va a presentar y dónde se puede adquirir el libro. Bueno, precisamente agradezco mucho este espacio, porque lo que estoy buscando es dónde poder colocar mi libro en otros espacios que no sean el pueblo, San Miguel, pues, Sí. ¿no? Entonces, por eso espero que aquí esta gente del Consejo Literario Queretano, parece que vamos a hacer una presentación ahí, y a partir de entonces ya podré decir dónde va a estar los puntos de venta. También se va a presentar en San Miguel en una feria del libro, y pues a empezar, ¿no? Claro, pues sí, es el trabajo que luego tienen los escritores, ¿no? De estar pues con la promoción y todo ese proceso. Sí, a mí me gustaría que alguien más se encargara de eso y yo dedicarme a lo mío, pero pues ni modo, hay que hacerle esto y lo otro, ¿no? Pues hay que hacerle de todólogo en este caso, sí, ¿verdad? Pues si nos puedes, nos vas a compartir otra lectura del libro, pero antes de eso, si nos puedes compartir las redes sociales, tus redes sociales. Sí, cómo no. Bueno, no soy muy ducho en esto, pero tengo un correo electrónico que es delacerna7@hotmail.com. Ay Dios, ¿qué más tengo? Instagram, Facebook. El Facebook, que es escritor de la Serna, así tal cual, y pues nada más. Muy bien. Por eso necesito a alguien que haga esas cosas. Sí, claro. Si nos puedes compartir otro fragmento. Sí, me gustaría, si es posible, leerles una parte del otro relato que se llama Mandado Cumplido, que ese pues no está situado acá en el Bajío, sino allá de donde yo provengo, que es el Caribe mexicano, que este es un relato sobre también ciertas situaciones un poquito fantásticas allá en el Caribe mexicano. Este se llama Mandado Cumplido. ¿Sí? Bueno, se mira al espejo, sonríe, se gusta, parece relamerse viéndose sus realzadas credenciales, bien sujetadas con un Wonder Bra de última generación. Se le expande la emoción por el sólido cuerpo torneado, disfruta paladear su propia belleza, le place reconocer línea por línea su curva proporción canela,
deleitable fibra de sus gracias juveniles. En días así, el espejo es generoso, brinda a su deseo la dimensión exacta de lo que quiere mirarse o contemplarse desde diversos ángulos, como la música que baila y suena en todo su departamento. El estruendo la contorsiona sin distorsionar su perfil. Eso también le gusta. Vuelve a mirar el espejo, sonríe felizmente. Inclusive con el bailoteo, sus pechos están firmes, se sacuden apenitas lo justo. En todo caso, vibran voluptuosos. Y son naturalitas, sueña Romina exclamar algún día con orgullo en la gran entrevista que le hará Cancunísimo. Seguro le preguntarán al respecto. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse en Instagram, Entre Voces por TV UAC, en Facebook con el mismo nombre. Agradecemos a nuestra productora Mariana Solís, a nuestros camarógrafos y a nuestro editor Paquito Tobar. Yo soy Chelio, hasta pronto.